Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Y después me retan los que no estuvieron. A ver, grabando la clase. Ahí está, ya. Quedamos el miércoles en el versículo 23 del capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 23. Colosenses capítulo 1, versículo 23. No voy a hacer un resumen porque para eso tienen las clases anteriores y ya están grabadas. Así que hoy nos tocaría, Dios mediante, terminar el capítulo 1 desde el versículo 24 al 29. Eso es lo que vamos a ver ahora. Colosenses capítulo 1, del versículo 24 al 29. Y como tenemos harta ganas y energía para aprender de la palabra de Dios, nos vamos a lanzar por lo menos con parte del capítulo 2. Así que ojalá nos dé el tiempo para iniciar el capítulo 2 del versículo 1 al 7 por lo menos. Que avancemos, ¿ya? Del capítulo 2 del 1 al 7. ¿Ya? Perfecto. Ahora si lo veo con ganas, bueno, terminamos el capítulo 2. Pero tal idea no es tampoco torturarlos mentalmente y que te queden cansaditos. La idea es hacer un estudio prudente. Extenso, profundo, pero prudente también. Bien. En el nombre del Señor Jesús, entonces, iniciamos la lectura y análisis de este versículo 24. Colosenses 1:24. Y como siempre me hago referencia al título que está ahí, ¿vale? Si bien los títulos no son inspirados, no son parte del canon bíblico, sí los títulos no los integró cualquier persona. Fueron personas que nos llevan décadas y siglos de experiencia en el análisis bíblico. Por lo tanto, nosotros tomamos con estos títulos como referencia para saber de qué trata lo que viene, ¿vale? Es como una especie de resumen, así, en 3 palabras, ¿verdad? Entonces, el título ya nos dice algo de lo que viene más adelante, ¿ok? Enuncia el contexto, eso es lo que hace ese título. Y dice, Ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora, lo ideal sería que tuviésemos presente lo que hemos estudiado anteriormente. Porque, como les dije, todo esto es una cadena. Para una mayor comprensión de lo que vamos a leer ahora, habría que comprender lo que se dijo antes, porque de ahí venimos. Es una seguidilla de declaraciones de Pablo.
¿vale? Pero vamos a intentar enchufarnos rápidamente, aunque algunos de los presentes no hayan tenido las clases anteriores, pero no importa, vamos a confiar en que el Espíritu del Señor nos va a ir aclarando e iluminando. Ministerio de Pablo a los gentiles. Bueno, Pablo viene hablando de más atrás, y si ustedes ven el título en el versículo 15, entendiendo que estamos todos con la versión Reina Valera 1960, la más difundida en Hispanoamérica, ustedes se acuerdan que hablamos de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, y hicimos alusión, ¿no es cierto?, a el papel, el rol del Señor Jesús como una especie de puente entre el ser humano, este divorcio, esta separación entre el ser humano y su Dios creador. Y cómo el Señor Jesús, mediante su sacrificio, mediante su sangre expiatoria, salvífica, redentora, hace posible que el ser humano, reconociendo su condición, ¿verdad?, y mediante el poder de la gracia de Cristo, puede reconciliarnos otra vez con el Padre. Reconciliación que es posible solo mediante la persona del Señor Jesús, porque la Biblia nos enseña que no hay otro mediador entre Dios creador y sus criaturas, en este caso los seres humanos, ¿verdad? Así que en ese sentido, cuando hablamos de una reconciliación, estamos hablando que evidentemente hay un antecedente de una rotura, hay un divorcio, hay una separación, hay una rebelión. Estoy usando términos que usa la Escritura, ¿verdad? Hay una excisión entre la criatura y el Creador. Y Cristo se manifestó para reconciliar al ser humano con el Padre, con su Creador. Dijimos también, y lo mismo pero de otra manera explicada, que la labor que hace el Señor Jesús es o por lo menos la esperanza del Señor Jesús, el anhelo de Dios, es restaurar la imagen de Dios que se perdió con el pecado, ¿vale? El ser humano fue creado a imagen y semejanza, pero el pecado, a través de la desobediencia, ¿no es cierto?, distorsionó esa imagen, rompió el espejo, por decirlo así, ¿verdad? Y de ahí en adelante heredamos y desarrollamos una naturaleza caída, con tendencia a lo malo. Así que ya el ser humano ya no refleja la imagen de Dios, el carácter de Dios, sino que ahora hay una imagen distorsionada, producto del pecado en la vida. Y eso es posible restaurarlo por medio de la sangre de Cristo, mediante su gracia que restaura al ser humano de su condición caída a la condición original que tuvo antes de caer. ¿Vale? Ok, que parece trabalengua se torna súper sencillo en la medida que nos vamos familiarizando, primero con el texto bíblico, segundo con la hermosa doctrina que es la columna vertebral del Evangelio, que es la justificación por la fe. ¿Ya? Doctrina fundamental del cristianismo, por supuesto. En ese contexto, Pablo se identifica como siervo, apóstol, ¿no es cierto? Eso es común en las cartas de Pablo. Pero Pablo ahora hace referencia no solamente a su ministerio, porque recuerden que Pablo fue judío, ¿verdad? De eso no cabe ninguna duda. Él mismo lo detalla. Él detalla su origen y incluso su, por decirlo así, sus antecedentes, ¿no es cierto? Genealógicos, culturales, académicos, todo eso él lo declara y lo confiesa en los textos bíblicos. Pero Pablo, ahora, y aquí viene lo que vamos a leer del 24 en adelante, Pablo hace referencia a un misterio. A un misterio. Los judíos de nacionalidad judía, de raza judía, ¿verdad?, de la cual él pertenecía, no concebían, no podían entender cómo el Dios creador, su Yahvé, su Jehová, ¿no es cierto?, podía abrir o extender su misericordia a los gentiles, es decir, a aquellos que no pertenecían étnicamente, ¿no es cierto?, al pueblo judío. No lo podían entender. ¿Por qué? Porque justamente el Evangelio fue distorsionado, pervertido, oscurecido
por el pueblo judío, lamentablemente, y especialmente por la dirigencia judía, que desprestigiaban y distorsionaban el evangelio de la salvación. Cristo lo que vino a hacer en su ministerio es despejar la maleza que las distintas facciones judaicas habían hecho crecer sobre el evangelio. Cristo vino a depurar y a mostrar el verdadero espíritu del evangelio, ¿vale? Y ese misterio, desde la eternidad, revelado a los profetas, pues había sido oscurecido por el judaísmo. Pablo comenzó a incursionar en ese misterio. Así que se van a sorprender de lo que vamos a ver hoy día, porque yo estoy seguro, se los aseguro así de plano, yo les aseguro que ustedes no habían analizado el misterio de Dios como lo vamos a ver hoy día. ¿Vale? Vamos a leer. Dice el versículo 24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Vale? Pablo encontraba un motivo de alegría y de satisfacción, y no es que sea masoquista, sino que se gozaba y sentía satisfacción en el sentido de que había una retribución que le permitía a él considerar y pensar de que todo el esfuerzo y todo el sacrificio y todo el sufrimiento, la angustia que él como misionero pasaba, valía la pena. O sea, todo el sufrimiento y la angustia que él estaba pasando valió la pena o valía la pena. Y eso provocaba en él un gozo. Y eso solamente puede producirse en alguien que trabaja en la viña del Señor, primero por llamado, segundo por vocación, y tercero, sin intereses egoístas o personales que obstruyan su verdadero motivo. Esa persona se goza, aunque lo esté pasando mal por causa del evangelio, cuando ve los resultados y los frutos de su esfuerzo, se goza, se alegra. En otras palabras, el corazón del verdadero misionero, pastor, maestro bíblico, evangelista, todo tipo de obrero, el gozo genuino deriva de un corazón no egoísta, no envidioso. Acuérdense que Pablo decía: algunos predican el evangelio de mala fe, por egoísmo, por otros motivos, otros de buena gana. Sea como sea, lo que me alegra es que el nombre de Cristo se difunde. ¿Se dan cuenta? Es un poco simplista, uno podría considerar un poco simplista esa conclusión, pero denota, digamos, el objetivo principal que lo movía a él. ¿No es cierto? Que no era la búsqueda o conquista de ningún interés más de que el nombre de su maestro se difundiese por todo el mundo. ¿Vale? Por eso que el versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. El por vosotros denota un espíritu de servicio. Y dice: y cumplo en mi carne. La palabra carne es mi cuerpo, mi físico, en mi vida actual, corporal, física, en mi cuerpo, ¿no es cierto? Y cumplo en mi cuerpo, en mi carne, lo que falta de las aflicciones. Es decir, él experimenta las aflicciones por causa de Cristo con resignación, con esperanza y con fe, porque ve en la práctica los resultados. ¿Dónde está viendo los resultados inmediatos? En la iglesia de Colosas, pues. Una iglesia que ya hemos visto y lo dijimos en la primera clase cuando hablamos sobre el contexto cultural e histórico de la ciudad de Colosa, que Colosa es una ciudad eminentemente pagana. O sea, los habitantes de Colosa, ellos tenían una cultura y una costumbre absolutamente pagana, contraria a los principios del judaísmo, o quizá y ni siquiera tenían una leve sospecha de lo que significaba la cultura judía y su religión. Eran paganos, eran adoradores de otros dioses, eran politeístas. Así que la iglesia de Colosa, en su gran mayoría, estaba compuesta por hermanitos expaganos, podríamos decirlo.
Entonces imagínense ustedes, necesitaban de mucha orientación, mucha instrucción, necesitaban ser pastoreados. Pastorear quiere decir que alguien con la suficiente sabiduría y amor, ¿no es cierto?, asesora, guía, consuela, da contención, marca el rumbo, escucha, responde, está para atender, está para orientar al rebañito, ¿verdad? Mantenerlo, alimentarlo, darle consuelo, ¿cierto? Palabras de aliento, ¿verdad? Entonces, los colosenses tenían un trasfondo muy distinto a las iglesias de Judea. Por lo menos los judíos que se volvían a la fe de Jesús, bueno, tenían cierta base, ciertos principios en los profetas, en los patriarcas, ¿verdad? Pero los colosenses eran bebitos en la fe y necesitaban instrucción y constante advertencia o amonestación. En ese sentido, Pablo considera que, dice acá, sigo en el 24, y cumplo en mi carne lo que me falta de las aflicciones de Cristo. Yo quiero decirle una cosa, ahí dice aflicciones de Cristo, pero la versión original en griego, ahí dice por Cristo. Claro, usted me dirá, bueno, pero son detalles. Bueno, son grandes detalles porque en realidad puede cambiar el sentido de lo que quiere transmitir el apóstol Pablo. Son pequeños detallitos que a veces encontramos en la traducción al español, pero para eso estamos quienes el Señor nos ha indicado que tenemos que dedicarnos a la enseñanza, para ir guiando a la hermandad, ¿no es cierto?, en esos pequeños detallitos para una mejor comprensión de lo que Pablo quiso expresar, ¿vale? Así que cuando leemos ahí de nuevo el 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones por Cristo. Por, dice, su cuerpo, que es la iglesia. Pablo, recuerden la clase anterior, él, de un punto de vista simbólico, equipara a la iglesia, es decir, a la eclesía, a la congregación, a la asamblea de personas creyentes, él la compara simbólicamente con un cuerpo, ¿vale? Y la alusión de Pablo a la iglesia como un cuerpo es súper común en sus cartas. Ustedes si leen Filipenses, Efesios, Gálatas, se van a encontrar varias veces que él habla que la iglesia es como un cuerpo, que tiene distintos miembros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero lo bonito es de que efectivamente Pablo también nos dice que la cabeza, y lo estudiamos el miércoles, la cabeza de ese cuerpo que es la iglesia es Jesús. Es Jesús, ¿ok? Leemos otra vez el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne, o sea, su misión, su llamado, en mi carne, lo que falta de la aflicción, de las aflicciones por Cristo. ¿Por qué? ¿Por quién pasa aflicciones Pablo? Por su cuerpo, es decir, por la iglesia. Pablo está pasando todas esas aflicciones, ¿no es cierto?, que son por Cristo, pasa esas aflicciones por su iglesia. O sea, la entrega de Pablo, ¿no es cierto?, y de la cual tiene que padecer como padeció Cristo, es por amor a la iglesia, al cuerpo. Y ratifica este simbolismo, ¿no es cierto?, que es la iglesia. Y sigue hablando sobre la iglesia, de la iglesia, fui hecho ministro. Bueno, y aquí presente, estoy mirando ahora ahí en la mesa sentado a ustedes a varios ministros. Así que deberían sentirse bien aludidos, ¿verdad? Ahí dice, de la cual fui hecho ministro. Noten, la palabra hecho. Pablo no se autonombró ministro. Ni ningún ser humano lo nombró ministro. Pablo fue hecho ministro. O sea, el llamado o la designación fue hecha de manera externa, pero por ningún ser humano.
Pablo fue llamado por el mismo Cristo para ser su apóstol y ministro. Es una maravilla eso. El cual fui hecho. La palabra hecho no solamente dice relación con que fue designado, fue llamado, ¿no es cierto? Es decir, él no se autoproclamó ministro, ¿verdad? Sino que él fue llamado, pero no solamente hecho en el sentido de que fue llamado. Hecho en el sentido que una vez que es llamado, Dios mismo se encarga de formarlo, de tallarlo, de, ¿cómo se llama esto del alfarero? Darle forma. El mismo Dios lo llama y lo capacita. ¡Qué lindo! Y Dios, cuando llama a alguien, lo capacita con los dones espirituales para poder ejercer el ministerio y ser un buen ministro. El ministro no puede ser eficaz en su ministerio si no es capacitado, formado o hecho por quien lo llamó. Por eso que cada ministro, hablando específicamente de los ministros, en el caso, por ejemplo, de los pastores, ellos, su eficacia está en la confianza que Dios ha puesto en ellos para una labor sagrada y especial, pero Dios se encarga de capacitarlo para ejercer ese ministerio, ¿verdad? Ok, recuerden que la transmisión se corta, esperamos unos segunditos y vuelven a entrar por el mismo link, ¿vale? Seguimos el procedimiento y atento a WhatsApp. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la palabra ministro, o ministrar, o ministerio, tiene su origen en el servicio. La palabra ministro quiere decir servicio, servir. Así que ojo con eso. Tanto la hermana, por ejemplo, que es diaconisa, es ministro, en el sentido que ella sirve. El evangelista, el misionero, o la hermana o hermanito más humilde en la congregación que rinde un servicio, es un ministro en sentido amplio, porque sirven. Este servidor, que el Señor le ha dado el don de la enseñanza, bueno, yo uso ese don para servir, ¿verdad? Para servir a otro, porque para eso se me dio. ¿Ah? Pero estoy hablando específicamente de la labor del pastor, en este caso, ¿verdad? Porque son quienes tienen la gestión, por decirlo así, la gestión de supervisar u orientar o dar consuelo al rebaño, ¿vale? Otro hermanito se encargará de la enseñanza, otro hermanito se encargará de esto, ¿verdad? Pero específicamente en el caso del pastorado, ¿no es cierto?, o el diácono también, ¿no es cierto?, cumplen ciertas funciones que son más visibles, a eso me refiero, son más visibles, ¿verdad?, más notables en ese sentido. Así que Pablo dice el 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración. Esta palabra administración también tiene que ver con mayordomía, ¿vale? Si no quieren profundizar en esto, vayan a leer las parábolas del Señor Jesús respecto al buen mayordomo, para que entiendan a qué se refiere esto de mayordomía o ministración. Ah, claro que sí. Y la administración administración tiene que ver con economía. Con economía, pero no en sentido estadístico y monetario, sino en el sentido de administración de los bienes. A eso me refiero. Entonces Dios, como buen administrador, ¿no es cierto?, a cada uno le ha entregado una labor, porque la iglesia es ordenada, ¿verdad? Entonces en este caso a Pablo fue hecho ministro. Y Pablo fue constituido no solamente ministro, sino que ministro a los gentiles. O sea, se le dio una misión especial a este hombre. Por eso que el título dice Ministerio de Pablo a los gentiles, porque para allá va Pablo cuando estamos hablando de esto. Entonces, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Eso de la administración de Dios es lo mismo que decir según la voluntad de Dios. Bueno, a él los cogió para eso, para ir a los gentiles. No escogió a Felipe, no escogió a Santiago, no escogió a Pedro, los cogió a él. Y Dios sabrá en su infinita sabiduría por qué escogió a Pablo y no escogió a otro, pues. Por eso es que Pablo se remite y dice, según la administración de Dios, que me fue dada, noten otra vez, no viene de él, me fue dada
para con vosotros, en relación con vosotros, es decir, en este caso con la iglesia de Colosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Interesante que dice cumplidamente. ¿A qué se referirá acá cuando dice cumplidamente? ¿Por qué Pablo fue llamado por Dios, constituido ministro en relación con los gentiles? Porque dice vosotros son los colosenses y los colosenses son gentiles. Entonces Pablo está ratificando, confirmando con esta cartita a los colosenses de que tengan confianza en él como ministro, porque él fue constituido por Dios para ellos, para los gentiles. O sea, él fue designado especialmente para ellos, ¿vale? Pero ¿por qué dice acá que fue designado para qué? Para que anuncie, porque podría haber dicho para que anuncie el evangelio, para que anuncie las buenas nuevas, para que anuncie el nombre de Jesús. Pero no dice eso, dice para que anuncie el cumplimiento de la palabra de Dios. O sea, Pablo fue llamado para anunciar a los gentiles algo que se cumplió. Y eso que se cumplió está en la palabra de Dios. ¿Qué cosa se cumplió? Pablo fue llamado a los gentiles para anunciar el cumplimiento. ¿El cumplimiento de qué? Por eso yo en la introducción les hablaba de un misterio. Porque había un misterio desde las edades sin fin para atrás. Había un misterio que solamente se conocía en teoría. Pero llegó un momento en la historia de la humanidad que esa teoría o ese misterio o ese plan, ahí les suena más familiar, ¿verdad? Ese plan fue dado a conocer. Y ya no fue teoría, sino que ese plan se hizo realidad con la venida del Mesías. Pablo fue llamado a anunciar el cumplimiento de las profecías que estaban anunciadas por siglos atrás respecto a un Mesías. Pero ahora llegó el Mesías en la persona del Señor Jesús y se cumplió el misterio. Cuando digo misterio, me estoy refiriendo al misterio de la salvación, no ministerio, misterio. El misterio de la salvación se cumplió literalmente, físicamente, terrenalmente, con el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahí se cumplió. Por eso que Pablo dice en la última parte del 25, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. O sea, en el fondo, para anunciarle que el Mesías ya llegó. Todo lo que los judíos han estado anunciando, bueno, no necesariamente los judíos, porque realmente fueron bastante ineptos en su misión, pero los profetas por siglos anunciaron la venida de un Mesías. Bueno, ya llegó. Y es a ese quien yo revelo a los colosenses. ¿Vale? Sigamos avanzando. El 26. El misterio. Ahí está. Ni que el 25 termina para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Coma. ¿Qué cosa? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Para que ahora, tiempo presente, ha sido manifestado. Manifestado quiere decir revelado a sus santos, a los creyentes. ¿Van entendiendo ahora? Qué maravilloso, qué profundidad tienen las expresiones del apóstol. A veces leemos estos versículos y no le encontramos la profundidad. Esto es una cosa tremenda. Bueno, los que han estado conmigo en los cursos sobre la epístola del apóstol Pablo a los romanos, a Gálatas, Efesios, Filipenses, ya entienden lo que es el misterio. Pero vamos a llevarlos a unos versículos que a ustedes los va a sorprender. Así que afírmense ahí donde están en la mesa, afírmense por ahí porque no se vayan a caer de la silla, ¿ya? Vamos rápidamente al libro. Vamos a ir al libro de, si mal no recuerdo, porque
entenderán que ando para allí y para acá con los estudios y ya me confundo a veces un poquito de qué cosa he dicho y qué cosa no he dicho. Entonces, ustedes entenderán, ¿verdad? Vamos a ver. Me olvidé. A ver si me ayuda por allá. El misterio. ¿Se acuerdan que siempre hablábamos del misterio? Y yo lo llevaba al texto clave donde está el misterio, parece que está en hebreo. A ver. Mire, texto que uno toca todos los días y se corta. Bien, vamos retomando entonces. Bueno, les cuento que cuando se corte, dejen pasar unos 10 segundos y vuelvan a entrar inmediatamente. Ya no es necesario esperar tanto como antes, ¿ya? Vale. Bien, habíamos hablado del misterio. Pablo nos habla del misterio, que eso es lo que él vino a revelar a los gentiles. Vamos rápidamente a 1 de Timoteo 3:14 y vamos a descubrir qué es el misterio, a lo que hace referencia Pablo, que él fue llamado a revelar. Bueno, ya algo les dije yo, pues. Pero para que no quede como que yo lo dije, vamos a ver qué dice la Escritura para confirmarlo, ¿verdad? En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. 1 Timoteo 3:14. Si ustedes se fijan ahí, Pablo le está hablando a Timoteo, su discípulo, su colaborador, y hasta el título dice ahí, el misterio de la piedad. Noten qué maravilloso, el misterio de la piedad. Déjame ver si está grabando esto. Ahí está grabando. Vale, entonces cuando Pablo dice en Colosenses que él vino a enseñar, a predicar, a anunciar el misterio, el cumplimiento del misterio, especialmente a los gentiles, ¿a qué se está refiriendo con el misterio? Bueno, la Escritura nos habla en varias partes, no solamente del misterio de la piedad, porque así como hay un misterio de la piedad, es decir, de la vida piadosa, hay un misterio de la iniquidad también. Claro. Cuando estudiemos Apocalipsis vamos a aprender eso. ¿Qué pasa con el misterio de la iniquidad? Porque la Escritura también nos habla de eso. ¿Cuál es la naturaleza del misterio de la iniquidad? O sea, de la maldad. ¿Por qué la maldad también constituye un misterio? Bueno, pero eso es harina de otro costal. Vamos a ver ahora bíblicamente en 1 Timoteo 3:14 a qué se refiere Pablo cuando habla del misterio. Y sobre todo acá que dice de la piedad. Vamos a leerlo. Dice así. Versículo 14. Esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, ¿verdad? Acuérdense silenciar los microfonitos, ¿ok? Que es la iglesia del Dios viviente. Note que no solamente le llama cuerpo, sino también le dice casa. Maravilloso, ¿eh? Sigamos. Que es la casa, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo menos eso debería ser la iglesia. Y ahora viene, afírmense, no se van a caer de la silla. E indiscutiblemente, o sea, no hay otra respuesta. ¿Quieren saber qué es el misterio del cual habla Pablo? Aquí está. Y no es otra cosa, sino esto que vamos a leer ahora. Porque él mismo dice, e indiscutiblemente, esto no tiene discusión alguna. Grande es el misterio de la piedad. Grande. ¿En qué consiste? Bueno, ese grande, déjeme decir una cosa. Cuando dice grande es el misterio, está haciendo referencia a algo
que está por sobre el entendimiento del ser humano. Es tan grande, porque acuérdense que es un misterio. Es tan grande el misterio que sobrepasa el entendimiento humano. Pero a nosotros, los seres humanos finitos, falibles, mortales, se nos ha revelado parte de ese misterio. Dios ha tenido bien revelarnos parte de ese misterio. ¿Qué parte de ese misterio se nos ha revelado? Sigamos leyendo. 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Número 1. Dios fue manifestado en carne. O sea, la encarnación. Eso es un misterio. Vayan ustedes científicamente a explicar la encarnación, pues. O sea, no hay mente humana que pueda explicar este milagro, esta cosa misteriosa. Dios, el Creador, fue manifestado en carne, es decir, en la persona de Jesús. Vayan a explicar eso ustedes. Primer misterio. Segundo, justificado en el Espíritu. Acá está hablando de el Señor Jesús. Ya Dios se manifestó en carne, y esta carne fue justificada en espíritu. Está hablando del Señor Jesús. ¿Y a qué se refiere con justificado en espíritu? Que fue declarado justo por el Espíritu Santo. ¿No dijo eso el Espíritu Santo cuando en forma de paloma se posó sobre el Señor Jesús en el Jordán? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cristo fue declarado justo por el Padre. Número 3. Visto de los ángeles. Esto es tremendo. Si yo algún día pudiese hablarle sobre esto, una cosa, pero estaría bueno poner una vigilia, Pastor Ricardo. Una vigilia, ¿sí? Así que le paso la propaganda. ¿Por qué dice acá que visto de los ángeles? Porque en la misma escritura, no vamos a ir para allá, porque no es materia del estudio hoy día, estamos viendo Colosenses, pasa que yo me entusiasmo y voy por otro lado, porque es tan linda la escritura, hay tanto que aprender. ¿Saben ustedes que cuando el Señor Jesús se manifiesta en Jordán frente a Juan, y ocurre todo lo que ocurrió, no voy a dar detalles, ustedes saben, ¿verdad? Se escuchó una voz del cielo, etcétera, etcétera. Juan, viendo al Señor Jesús, dijo: este es el Cordero de Dios, etcétera, etcétera. ¿Saben ustedes que desde el punto de vista sobrenatural había millones y millones y millones de ángeles presenciando esa escena? Es que me voy a tener que tomar 5 minutos para hablar de esto. Yo anoche reflexionaba sobre eso. Anoche estaba yo dándole vuelta a eso. ¿Saben ustedes? Porque, a ver, que no me quiero ir de Colosenses, pero yo sé que oramos y si el Señor está inspirando que toquemos estas cosas, hay que tocarlas. ¿Ustedes no les llamó la atención que cuando cayó Adán y Eva, la Escritura dice que conocieron el bien y el mal? Sus ojos fueron abiertos y conocieron el bien y el mal. ¿Ustedes no se han preguntado por qué dice eso la Escritura? Es decir, quiere decir que antes de la caída no conocían el mal. Bueno, el bien lo conocían, ¿verdad? Porque eran obedientes a Jehová. Pero el mal no lo conocían porque eran obedientes. Ellos no habían caído. Pero una vez que cayeron, conocieron el mal. Y conocieron el bien y el mal. Bueno, algo así le pasó a los ángeles también, o le ha pasado a los ángeles, le pasó a los ángeles. ¿Saben ustedes que los ángeles no sabían lo que era el pecado en el universo? Ellos no tenían idea de lo que era desobedecer a Jehová, ni en su mente extraordinariamente poderosa se les había ocurrido algún día rebelarse ante Jehová. Pero comenzaron a ser testigos de todo el proceso de la rebelión cósmica.
y comenzaron a ver y no entendían, miraban a Luzbel, los cuales ellos admiraban, y comenzó a gestarse esta rebelión, esta insurrección en el cielo. Y ellos miraban, muchos ángeles miraban con extrañeza esto. ¿De qué se trata? Es más, aún Luzbel, habiendo sido arrojado a la tierra, los ángeles que se mantuvieron leales no comprendían la naturaleza del pecado, no comprendían las consecuencias del pecado. Porque si bien Luzbel se rebeló junto a las 3/4 partes del cielo, pero los ángeles todavía no habían sido testigos de las consecuencias eternas. ¿Saben cuándo los ángeles realmente tuvieron una vislumbre de lo que era el mal? Cuando fueron testigos de cómo trataban a su maestro, de cómo trataban a Dios, de cómo trataban al Creador, cómo los seres humanos mortales maltrataron al Creador de los cielos y de la tierra, clavado en una cruz. Los ángeles estaban horrorizados, siendo testigos de eso. Y los ángeles eran testigos de todo lo que pasaba en la tierra, desde que el Señor Jesús se presentó en el Jordán con Juan y todo el ministerio. Los ángeles siempre estaban cernidos, preparados para auxiliar a Cristo. Y solamente los ángeles intervenían en favor de Cristo cuando el Padre lo permitía. Todo eso es una historia hermosa. Y los ángeles, cuando eran testigos de cómo escupían a Cristo, golpeaban a Cristo, humillaban a Cristo, de la horrenda muerte que tuvo el Señor Jesús, los ángeles no lo podían creer. No podían creer lo que veían. Bueno, en fin. 1 Timoteo 3:16 entonces dice, visto de los ángeles. Es decir, los ángeles fueron testigos de el Mesías, predicado a los gentiles, que es lo que hacía Pablo con los colosenses. No dice Pablo, vengo a revelar el cumplimiento. Ahí está, predicado a los gentiles. Eso es parte del misterio. El evangelio no solamente debía ser predicado al pueblo judío, sino que también el evangelio se iba a abrir a todas las naciones. Se iba a echar abajo la pared de separación entre judíos y gentiles, y ahora el evangelio se iba a abrir a toda criatura. Nos dice Joel, y en Hechos lo confirma, que el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne, y eso incluye a los gentiles, a toda carne. O sea, las profecías, el misterio de la piedad, que en el fondo es una revelación de la misericordia de Dios con la raza humana, sin mirar nacionalidades. Eso es el misterio. Y ese misterio se reveló a través de la persona de Jesús. Jesús es la revelación de parte de ese misterio de Dios. Y que en el fondo es un misterio de misericordia, de amor. Por eso dice misterio de la piedad, de amor. ¿Vale? Bueno, dice predicado a los gentiles, creído en el mundo, es decir, el Señor Jesús ha sido aceptado en el mundo por muchos, y luego hace referencia a la ascensión de Cristo, recibido arriba en gloria, dice. Eso está haciendo referencia a su ascensión, resurrección y ascensión. ¿Vale? Así que cuando Pablo habla del misterio, está haciendo referencia a esto. Esto es lo que Pablo le está enseñando a los colosenses. Y cuando hablamos de enseñar, volvemos a Colosenses, por favor. Vamos para allá otra vez. Estamos en Colosenses capítulo 1, versículo 26. Colosenses capítulo 1, versículo 26. Así que cuando Pablo habla del misterio, está hablando de parte de ese misterio, predicado a los gentiles. Bueno, eso es parte del misterio y es lo que hacía él. En definitiva, Pablo le está contando a los colosenses que parte de su trabajo de ser ministro es revelar a Jesús como parte de un misterio. Por eso que dice el 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Sigo leyendo entonces, Colosenses 1:27.
a quienes Dios quiso dar a conocer. Ojo, qué maravilloso eso, ¿eh? En este caso, ¿a quién quiso Dios que se revelase el misterio de la piedad? A los colosenses, por medio de Pablo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria y de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. Ese es el misterio. Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Noten esta expresión, por favor. Dice Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Voy a empezar de atrás para adelante. Cuando Pablo habla de la esperanza de gloria, la esperanza viene de esperar. Esperanza quiere decir algo que se espera. ¿Qué se espera? Gloria. Esperanza de gloria. ¿Qué es la gloria? Bueno, cuando la palabra de Dios dice esperanza de gloria, es la ilusión que tenemos, de la restauración final, de la glorificación también se conoce. ¿Qué significa la restauración y la glorificación? Bueno, la vida eterna. La vida, al fin y al cabo, con el Señor Jesús en persona, el reino de los cielos. Esa es la esperanza de la gloria, es decir, toda esta carrera en esta tierra de fe, terminarla, al fin y al cabo, obteniendo el premio, el supremo premio, que es la restauración de la imagen de Dios, la restauración del ser humano y su vida eterna, la vida eterna, y gozar de la glorificación. ¿Vale? Esa es la esperanza que tenemos ahora. Ahora no gozamos de eso todavía. Por eso Pablo dice, sigo la carrera, aún no lo he alcanzado. Porque todo es un proceso. ¿Vale? Y la meta es la restauración de la imagen de Dios en mí, por la fe en Cristo. La única manera de obtener esta esperanza es en Cristo. Si yo estoy sin Cristo, no puedo entrar o ser partícipe de esta esperanza. Para lograr y ser partícipe de esta esperanza, tengo que estar o vivir en Cristo. ¿Qué quiere decir en Cristo? Bueno, acuérdense que lo que estudiamos Romanos, en Romanos capítulo 1 dice, el justo vivirá por la fe. Eso es estar en Cristo, vivir por la fe. Cuando yo digo en Cristo, quiere decir que yo todo lo que hago, pienso, siento, es conforme a lo que Cristo ha enseñado. O sea, yo no vivo haciendo lo que yo quiero, vivo haciendo lo que Cristo quiere que yo haga. Eso es vivir en Cristo. En otras palabras, vivir en Cristo es vivir haciendo la voluntad del Padre, no lo que a mí se me ocurre, porque para eso mejor vivo la vida mundana. El mundano vive según su mente, vive según lo que él quiere, si quiere hacer esto, si quiere hacer esto otro, y le da la gana, y no tiene ninguna norma y no tiene nada. Pero nosotros no somos igual que el mundo, somos nación santa, distinta, apartada. ¿Pero apartada para qué? ¿Para seguir haciendo lo que hacía antes? No, ahora somos, igual que Pablo, esclavos, siervos de Jesucristo. Y el siervo y el esclavo no hace lo que él quiere, hace lo que su amo quiere. Por eso que Pablo decía, ya no vivo yo. Cuando dice ya no vivo yo, quiere decir ya no hago lo que yo quiero, sino que Cristo vive en mí. Ahora lo que hago en este cuerpo, en esta carne, lo hago por la voluntad de Dios. ¿Vale? Hay un cambio de chip en el creyente. Y el quien vive de esa manera está en esperanza de alcanzar esa gloria. ¿Ok? Bien. Avanzamos con el versículo 28. Colosenses 1:28. Y sigue Pablo describiendo toda esta experiencia maravillosa. Hablando de Cristo, a quien anunciamos. Ahí dice en plural. O sea, Pablo no está solo. Pablo tiene colaboradores. Tiene a Bernabé, a Felipe, tiene a qué sé yo, tiene a Tito, tiene a Timoteo, tiene a muchos colaboradores. Así que él no se arroga todo el trabajo misionero, ¿verdad? Él cumple Pablo es un eslabón de esta labor misionera. Hay muchos que incluso la Biblia ni nombra, o simplemente sale el nombre, no sabemos nada de él.
pero son personas que algún día, cuando estemos en la gloria, conoceremos en persona. ¿Se imaginan ustedes conocer a Silas, conocer a Priscila, conocer a Bernabé en persona y conversar con ellos y contarles tantas cosas que no están escritas en la Escritura, pero ellos nos van a contar en persona todas sus experiencias y nos vamos a gozar con ellos, ¿verdad? Así que Pablo habla acá en plural, ¿no es cierto? Versículo 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Acá hay 3 palabras que quiero resaltar rapidito porque para ir avanzando. Si ustedes se fijan aquí, la labor misionera de Pablo consistía en muchas cosas en realidad, pero me voy a abocar a lo que dice este versículo. Dice el 28, a quien anunciamos, ¿de qué manera? La primera es amonestando. La palabra amonestar dice relación con exhortar. Amonestar no es andar retando a la gente. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Vale? Amonestar no necesariamente es un reto, ¿verdad? Una llamada de atención fuerte, áspera. No. Amonestar simplemente dice relación con exhortar, hacer un llamado a la reflexión, a recapacitar, pero se hace apelando al entendimiento, no a los sentimientos, no a las emociones. Pablo lo que hacía era apelar al entendimiento, de que los hermanos comprendiesen. No basta con que Dios lo dice, no, hay que explicar por qué lo dices. Para eso está la Escritura. Si no, la Escritura no consistiría en tantos libros, ¿verdad? La Biblia tiene un montón de libros porque nos explican cosas. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros tenemos que apelar para convencer, para persuadir al no creyente, tenemos que apelar a la amonestación. ¿Cómo? Persuasiva, argumentativa, razonando, hacerles entender, hacerles ver varios puntos de vista, que considere su situación, que considere la de su familia, la del resto, la del mundo. Abrir la mente del oyente. Amonestar, ¿verdad? Amonestar. Pero también dice, y enseñando. Estoy en el 28, ¿eh? Y enseñando. Esto es algo que se ha perdido en la iglesia. Y acá ustedes saben que yo soy muy crítico respecto a ciertas cosas, pero hay que ser autocrítico. O sea, acá yo no vengo a sobarle el lomo a nadie, ni tampoco me gusta que me lo soben a mí. Pero lamentablemente el cristianismo actual es débil en la enseñanza. Sumamente débil. Hay pocos profesores, hay muchos profesores, pero hay pocos buenos profesores. No se está enseñando. No se está enseñando bien. Y como no se enseña bien, se aprende mal. Eso es lo que está pasando. Y por eso vemos a la iglesia actual practicando y creyendo cosas que no dice la Escritura. Y cada cual se levanta como maestro a enseñar lo que se le da la gana, lo que cree que dice la Biblia. Y por eso tenemos el desorden que tenemos en el cristianismo actual. Bueno, y para eso está la labor de los pastores, de los maestros bíblicos y de todo aquel que quiere servir al Señor. Tiene que hacerlo bien. Tiene que capacitarse, tiene que prepararse. ¿Vale? Pablo cumplía la labor de enseñar. No solamente daba discursos, enseñaba, formaba. Pablo era docente, Pablo era profesor. De hecho, la misma palabra predicar o predicación se ha distorsionado hoy en día. Hoy en día hay un sucedáneo de lo que es la predicación bíblica. La predicación bíblica es un discurso inteligente, razonado, sistemático, que va conduciendo al oyente a una conclusión, a una formación, a una educación. Esa es la verdadera predicación bíblica. Hoy en día no vemos eso. No estamos viendo eso hoy día. ¿Vale? Así que Pablo enseñaba, versículo 28, a todo hombre en toda sabiduría, ¿ya? A fin de presentar, noten, pónganse, oye, mira,
Si estaban distraídos, ya no pueden estar distraídos. Porque aquí hay una cosa clave. Porque ¿cuál es el objetivo de Pablo con amonestar y enseñar? ¿Cuál es la idea de Pablo? ¿Cuál es el objetivo no solamente de Pablo, sino que de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cuál es el objetivo de Dios? Y por ende, el mandato que tenemos, quienes, en este caso quienes enseñamos la Escritura, a enseñar a los seres humanos a cómo seguir el camino de la perfección. ¿Vale? ¿Qué implica la palabra perfección? Pues la palabra perfección, primero es un mandato del Señor Jesús. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Vale? ¿Qué implica la perfección? La perfección significa, porque hay algunos que cuando escuchan esta palabra perfección les da taquicardia, o les da asma, o se les sube la presión, ¿verdad? ¡Ay! Nadie es perfecto, somos pecadores, no hay justo ni aun uno, y sacan el texto de Romanos, ¿verdad? Uy, entonces, y por eso vemos los malos testimonios que vemos en la iglesia, porque está esa cosa de que no podemos ser perfectos. Ah, pero que Cristo era Cristo, pues. Y todos esos mitos que la Biblia no enseña. Cuando la Biblia habla de que la aspiración o el plan de Dios para nosotros que seamos perfectos, ¿qué implica eso? Cuando hablamos de perfección, es lo mismo que decir santificación. Es lo mismo. Perfección, perfecto o santificación, es lo mismo. ¿Vale? Y la santificación es un proceso, es una experiencia espiritual que a la iglesia hoy día no le gusta, ¿verdad? Le da sarpullido cuando escucha la palabra santificación o santidad. Y la santidad es posible por la obediencia, por la fe. No solamente mis pecados son perdonados por la fe, sino que Cristo me santifica por la fe en Él. Porque yo todo lo puedo en Cristo. La experiencia de la santificación, ¿qué significa? O de la perfección. Significa la constante victoria sobre el pecado en mi vida por la fe en la sangre de Cristo. No solamente la victoria sobre el pecado es por la fe, sino que como resultado de la victoria sobre el pecado, el fruto de la victoria sobre el pecado por la fe en Cristo es la santificación, que también es por la fe. La santificación o perfección es un fruto de la victoria sobre el pecado. Porque la santificación tiene que ver con limpieza, con purificación, con depuración. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando una persona se ha intoxicado con alguna sustancia que ha tomado, por ejemplo, el drogadicto, ¿no es cierto? El drogadicto. El drogadicto que se para frente al Señor Jesús y logra llegar a la convicción que está en el mal camino. Y él de todo corazón quiere abandonar el consumo de droga, ¿no es cierto? Él hace uso del único poder que tiene el ser humano, que es la voluntad. Y él decide cambiar de vida. Basta, estoy cansado, yo no puedo. Por mis propias fuerzas yo no puedo vencer, porque caigo de nuevo y caigo de nuevo y caigo de nuevo. Me llevan al centro de rehabilitación y me escapo. Porque hay una fuerza dentro de mí, el pecado está tan arraigado en mí que ha anulado mi voluntad. Ya no tengo fuerza de voluntad. Pero en mi corazón yo realmente reconozco que estoy mal y necesito ayuda. Bueno, cuando la fuerza humana no puede,
¿Qué dice la Escritura? Porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Cuando yo recurro a Dios de todo corazón para que supla esa debilidad, se produce un milagro. Se une mi deseo de abandonar el pecado y el poder de Dios. Se une. ¿Cuál es el resultado de eso? Mi voluntad débil se fortalece. Y hoy día digo no a la pasta base. Pero igual tengo ganas. Pero no probé. En el nombre de Jesús. Y mañana llega otro día. Y otra vez el olor a la pasta base. ¿Qué hace el que realmente persevera y da la batalla y lucha? Otra vez de rodillas. Señor, llevo un día sin probar la pasta base. De nuevo necesito tu fuerza. Segundo día sin probar la pasta base. Eso se llama la lucha espiritual. Esa es la verdadera lucha espiritual y no el chamullo que a veces nos predican. Esa es la verdadera lucha espiritual. La verdadera lucha espiritual es contra el pecado, no contra los demonios. ¿Vale? Y el drogadicto comienza a convertirse en un ex drogadicto porque ya lleva una semana sin probar, pero todos los días se ha puesto de rodillas a solicitar el poder de Dios que fortalezca su voluntad, porque él reconoce que él solo no puede. Bástate mi gracia, dice el Señor Jesús. Y él fortalece, va insuflando, como que a él le meten suero, y le van metiendo suero, y le van metiendo suero, y él se va recuperando, y la carita le cambia, y su semblante y sus ojos ya no están cristalinos, y ahora otra vez volvió a comer bien, a mejorar la dieta, y comienza un proceso de desintoxicación. El cuerpo comienza a rehabilitarse. De igual manera es la santificación. Cuando yo voy venciendo cada pecado y debilidad o pensamiento impuro en el nombre de Cristo, se va produciendo en mí un proceso. Y ese proceso se llama la perfección o la santificación. Por eso que la Biblia nos llama santos, nos llama. Porque se entiende que hemos aceptado al Señor Jesús no para seguir viviendo como antes, sino para ir venciendo en su nombre e ir creciendo de gloria en gloria. El creyente victorioso es el que realmente le da gloria a Dios. El cristiano que dice que es cristiano y se golpea el pecho todos los domingos en las reuniones y sigue albergando pecadillos secretos, ese no da gloria a Dios, aunque le date las manos. Porque bíblicamente dar gloria a Dios significa dar testimonio de lo que la gracia de Cristo ha hecho en su vida. Cuando el mundo me ve, cuando el mundo me vio botado en la calle y después de haber restaurado, eso da gloria a Dios. Porque el mundo dice, wow, grande es el poder de Dios, grande es el misterio. Lo que no puede hacer el ser humano, lo puede hacer Dios cuando confiamos en su poder, unido a nuestra voluntad y deseo de cambiar, ¿vale? Colosenses capítulo 1, versículo 28. Vamos a terminar entonces, 28 lo repetimos. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Esta palabra sabiduría, perdonen que yo me detenga en cada palabra, pero como buen profe tengo que hacerlo porque la idea mía es formar. Yo no soy predicador, yo soy profesor. Y el profesor explica, ¿vale? Aclara, profundiza, ¿vale? Cuando dice sabiduría, ¿por qué dice que tenemos que enseñar con toda sabiduría? La palabra sabiduría implica que el que enseña, en este caso Pablo, usa todos los recursos que tenga, ya sea la experiencia, la formación, ¿verdad? El don espiritual para enseñar, todos los recursos, ¿verdad? Para abrir el entendimiento del oyente, ¿vale? Y el conocimiento que obtiene el oyente produzca un verdadero efecto en la mente
del que está aprendiendo. Recuerden que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Dios ha constituido en su iglesia maestros. ¿Eh? Maestros, ¿vale? Bueno, en fin, vamos al 29 entonces, Colosenses 1:29, para lo cual, dice Pablo de él mismo, para lo cual también trabajo. ¿Ok? Ese trabajo también puede ser traducido como afanarse, esforzarse. Para eso me esfuerzo, para eso trabajo, ¿verdad? Noten la palabra que dice acá, luchando según la potencia. Noten, ¿se acuerdan del ejemplo que les dije recién del drogadicto? La victoria sobre el pecado implica una lucha, pero nosotros no somos como robots. Hay personas que dicen, no, pero Cristo lo hace todo en ti. Bueno, ¿y yo no tengo una parte que cumplir? ¿O soy un palote nomás que está pintado y el Señor me toma así y hace lo que quiere conmigo? Cuidado, porque también Dios es respetuoso de lo que Él mismo ha creado. Él nos ha creado con libre albedrío, con libertad. Yo soy libre si quiero no acepto a Cristo. Y si quiero soy libre de aceptarlo. Yo soy libre de buscar la salvación o de querer perderme, ¿o no? Él me ha dado esa libertad, ¿o no le dio la libertad a Adán y Eva? Claro, le dio la orden, le dio la ley, las normas. No coman de este árbol. ¿Y de quién dependía? De la sola voluntad de Adán y Eva. Ellos escogieron, decidieron, ¿vale? Así que la lucha implica el buen uso de la voluntad propia, unida al poder o potencia de Dios, nos da la victoria. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo, que si no me equivoco ahí en Filipenses? Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. Él fortalece mi decisión. Yo digo hoy, en el nombre de Jesús, no bebo más alcohol. Y Él fortalece esa decisión. Pero ¿dónde está mi parte? Bueno, mi parte está en mantener mi decisión, pues. Aunque tenga la botella enfrente mío. Aunque tenga el Chivas Regal enfrente mío, ahí. Yo actúo por convicción. Yo dije, no. No. ¿Vale? Ahora, ¿que ayuda a no tener la botella enfrente? Claro que ayuda. Pero la victoria depende de esa firmeza en la decisión que he tomado. ¿Qué es lo que hace la gracia de Cristo? Fortalece esa decisión para mantenerme firme. Cosa que aunque pase la botella enfrente mío, a mí no me produzca nada. Porque valoro la victoria, me siento mejor, porque estoy obteniendo lo que yo quería, que era no beber. La victoria sobre el pecado implica el deseo o el dolor por haber hecho lo malo y desear no querer hacerlo nunca más. ¿Ok? Entonces, por eso que Pablo dice acá en el 29, Colosenses 1:29, para lo cual también trabajo, luchando, noten, pongan atención acá, luchando según la potencia. Potencia es poder. Luchando, eso lo hago yo, lucho según la potencia de Él. Ahí está. La potencia de Él, porque yo no tengo poder, Él lo tiene, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Se dan cuenta? Hay un poder externo, sobrenatural, que actúa en mí. Y no solamente para vencer el pecado, sino también que esto también es de potencia, también se aplica a los dones espirituales. O sea, toda virtud, todo poder que viene de Dios se entiende como potencia. Potencia. ¿Vale? Por ejemplo, quien ejerce un don que Dios le ha dado, que es evidente, que es marcado, que se nota, que realmente hay frutos maravillosos de cuando se usa ese don, ¿cierto? Bueno, eso es, el don es una manifestación de poder de Dios.
Independiente que por ejemplo, no sé, mi pastor Richard, por ejemplo, naturalmente, ¿cierto?, él como persona tenga características que le hacen idóneo para el pastorado. Puede que sí, puede que él tenga un carácter adecuado para eso, qué sé yo, todo, pero aparte de eso, ok, entonces, perdone, tomé como ejemplo a mi pastor Ricardo, pero él puede tener, por ejemplo, y también para el resto de oyentes que están ahí compartiendo, Joanita, Santiago, José, Caro, que está por acá, independiente de las habilidades o dones naturales que uno puede tener, ¿no es cierto?, ¿verdad? Hay personas que naturalmente tienen esa facilidad para presidir una reunión, tienen las palabras adecuadas, pueden manejar al público, ¿no es cierto? Hay personas que tienen habilidad para las palabras de consuelo, para ir a visitar enfermos, que tienen esa sensibilidad, ¿no? No todas las personas somos iguales a otras, ¿verdad? Pero aparte de eso, Dios confirma o potencia, para usar la misma palabra acá de poder, potencia esa habilidad natural con el don, ¿verdad? Que fue con el caso, por ejemplo, de Pablo. Pablo naturalmente era una persona inteligente, estudiosa. Desde el punto de vista intelectual, Pablo era habiloso, era un buen estudiante, por decirlo así, ¿verdad? Fue educado, estudió teología con Gamaliel, era celoso por su tradición, por su religión, por su partido fariseo, se sentía orgulloso desde el punto de vista patriótico, ¿no es cierto?, por su linaje hebreo, era un conocedor de la cultura judaica, ¿verdad? Era un hombre intelectualmente inteligente. Y eso fue potenciado, porque ya tenía una habilidad natural o adquirida, en este caso con estudios, ¿no es cierto?, y fue potenciado sobrenaturalmente con un don. Pablo nunca se imaginó que iba a estar enseñándole la Biblia a los gentiles. Cuando él llegó a asesinar por defender su religión judaica, y no se le pasó por la cabeza que iba a terminar dándole clases bíblicas a los gentiles, a griegos, a los tesalonicenses, a los romanos. Oiga, si ustedes cuando leen Hechos de los Apóstoles y se van allá al famoso discurso de Pablo en el Areópago, oiga, perdonen en buen chileno, había que echarle para dar un discurso en el Areópago. Es como que cualquiera de nosotros se para en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile a hablar de la palabra de Dios. Y con un montón de profesores que son capos en filosofía. Y usted va para allá y les dice, bueno, yo vengo a hablar acá del Dios no conocido. Y termina hablando de la resurrección. Y la mitad de los oyentes se planta a reír en la Universidad de Chile. Había que echarle en buen chileno. ¿Vale? Pero Pablo se manejaba bien, independiente que lo aceptasen o no los griegos, porque la Biblia menciona que había representantes de la filosofía de la escuela estoica. Cuando ustedes leen quiénes son los estoicos, es una cosa. Yo les recomiendo, yo no me lo voy a recomendar nada mejor, porque primero aprendan a estudiar la Biblia primero. Pero ustedes, si tienen la oportunidad de leer algún libro sobre la cultura estoica, ustedes se van a dar cuenta que era una escuela súper influyente en los días de Pablo. O sea, andaban algunas moscas por ahí dando vueltas, como los judaizantes y los gnósticos, pero había una escuela seria, contundente desde el punto de vista de la argumentación, del pensamiento, que eran los estoicos. O sea, la mayor parte de la clase educada de Roma adhería al pensamiento estoico. Es una filosofía hermosa, tiene cosas muy bonitas. Y después estaban los epicúreos. ¡Ay, señor!
Son filosofías hermosas. Ustedes leen un libro de un escritor epicurio o estoico y realmente uno dice, oye, esto se parece al Evangelio. Una cosa maravillosa. Y Pablo se manejaba, porque Pablo hasta le citó un poeta de ellos. O sea, Pablo no solamente era versado en la escritura, sino que culturalmente tenía preparación. Porque hasta le citó un poeta que era de ellos. Entonces, Pablo tenía ciertas habilidades personales, pero también fue dotado con habilidad sobrenatural para poder darse vuelta en el ambiente. Porque, ¿por qué pensó esto el Señor? Pienso yo, es un misterio esto, pienso yo. Que Jehová dijo, mira, Pablo tiene la característica que no tiene Pedro, que no tiene Santiago, que no tiene Marco, que no tiene Lucas. Vamos a tirar a Pablo a un terreno que se va a manejar bien. Y por eso acá Pablo lo sacó de Palestina y lo mandó a Efesio, lo mandó a Galacia, lo mandó al Ponto, lo mandó a Roma, lo mandó aquí, lo mandó allá. Andaba metido en cualquier parte, menos en lugares que eran judíos. Y se manejaba Pablo. ¿Vale? Bien. El capítulo 2 de Colosenses, y vamos a avanzar Dios mediante hasta el 7, versículo 7, Colosenses capítulo 2, versículo 7. Ay, no estoy grabando, nadie me hace acordar. Están tan concentrados mis alumnos que no me hacen acordar. Ya. Colosenses capítulo 2. Claro, la Biblia separa esto en capítulos, pero acá tenemos que entender que es Pablo escribió de corrido nomás, pues. Aquí no hay capítulos, pues. Desde el punto de vista del orden gramatical, qué sé yo, literario, ¿no es cierto? Se ha dividido en capítulos esto para hacerlo pedagógicamente más entendible. Pero el original de esta carta es una ensalada de letras que empieza y no termina hasta el final, pues. ¿Ya? Así que cuando empezamos el capítulo 2 tenemos que entender que él ya viene hablando lo que nosotros ya venimos estudiando. Y ahora Pablo dice algo increíble. Y dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha, otra vez la palabra lucha. ¿Se dan cuenta de cuál es la verdadera lucha? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Este por vosotros es lo mismo que por amor a vosotros. Y por los que están en la Odisea. Bueno, quienes van a participar del curso de Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias, ahí vamos a aprender qué pasa con esta iglesia en la Odisea. Vamos a saber qué pasa con esto. Pero bueno, la ciudad de la Odisea, que significa pueblo juzgado, por eso Dios la escoge como ejemplo en el Apocalipsis. Ya estoy dando pistas ya. Bueno, la Odisea era una ciudad que estaba a unos 20 kilómetros de Colosa. Pablo está enviando esta carta a los colosenses. Pero a 20 kilómetros estaba la Odisea. ¿Vale? Y como ya explicamos en la primera clase, Pablo no visitó Colosenses, nunca. Pablo no fundó la iglesita de Colosenses o las iglesitas de Colosenses. Las iglesitas de Colosenses fueron fundadas por colaboradores de Pablo que llegaron hasta allá con el Evangelio y fundaron unas iglesias. Y lo que Pablo sabía de Colosas es lo que estos colaboradores le traían informes. Recuérdense que Pablo en la cárcel era visitado por algunos colaboradores y le llevaban pergaminos, papiros, tinta para poder escribir, y Pablo escribía las cartitas ahí a plena, con vela, porque le daban permiso para alumbrarse con algo, ¿verdad? Daba tan buen testimonio Pablo que hasta los carceleros le tenían buena. Y Pablo escribía las cartitas y llegaban estas visitas, estos mensajeros tomaban la cartita y se la llevaban a los colosenses, ¿verdad? Por eso que esta cartita es una carta que fue escrita en ausencia de Pablo. Pablo está en la cárcel. Y cuando llega esta cartita, ¿qué pasaba cuando llegaba la carta? El colaborador de Pablo le daba la cartita a un anciano de iglesia. ¿Y qué hacía el anciano de iglesia? Cuando se reunía en la iglesita, decía, hermanos, atención, atención, tenemos noticias, nuestro hermano Pablo nos acaba de enviar un mensaje. Y la iglesia solemnemente, no volaba una mosca,
porque todos habían escuchado hablar de Pablo, el famoso Pablo, ¿verdad? Que antes asolaba la iglesia, pero que ahora predicaba a Jesucristo. Tremendo testimonio. La sola fama de Pablo nomás impresionaba y conmovía a la gente. Imagínense qué lindo. Así que cuando llegaba la cartita de Pablo, la iglesia estaba pero feliz, y todo ahí se ponían de acuerdo, invitaban a los familiares, se paralizaba la iglesia y todo se reunía, porque ojo, la iglesia no era un solo recinto como hoy día los meten a todos enlatados, ¿verdad? Y están ahí 1000 personas ahí en el culto, no. Las iglesias bíblicas estaban desparramadas por todas partes porque esa fue la orden de Jesús. Y si predicad el evangelio, desparramados, ¿verdad? Desparramados. Y cada familia, ¿cierto?, se reunía en su casita e invitaba a los vecinos, ¿verdad? Ese era el trabajo misionero de las iglesias. Y no amontonarlos todos, ¿verdad?, en un estadio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando llegaba esta noticia de la cartita de Pablo, ahí se paralizaban todas las congregaciones, que eran en las casas, ojo, en las casitas. Ahí se reunían. Y se ponían todos de acuerdo y se juntaban. Así como están reunidos hoy día allá con el pastor Ricardo, así se reunían todos de varias partes. Y se paraban, ¿no es cierto?, quien estaba encargado de presidir la reunión, qué sé yo, y leía la cartita. Y la iglesia completa recibía los consejos de Pablo. Pero Pablo, para escribir la carta, se basaba en los informes que recibía. Por eso que él decía, me gozo, dice él, me gozo de que estéis avanzando en la fe, me gozo, me alegro, ¿verdad? A los Gálatas le decía, le mandaba retos, ¿verdad? ¿Cómo habéis empezado por el Espíritu y habéis terminado por la carne? ¿Qué nos sedujo? ¿Qué nos predicó otro evangelio? Pablo se informaba y enviaba consejos para allá. Bueno, dice así el versículo 1, Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea. O sea, Pablo no solamente trabajaba en favor de la iglesita de Colosas, sino que indirectamente también por otras iglesias. Y nombra ahí a los hermanitos que están en la Odisea. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. La iglesia de Colosa nunca conoció a Pablo en persona. Pero pudieron conocerlo a través de esta cartita. Se pudieron formar una idea. Bueno, y lo que contaban los testimonios de cómo era Pablo. Los hermanos de la Odisea nunca conocieron a Pablo en persona, pero lo conocieron a través de las cartitas. De igual manera nosotros nunca conocimos a Pablo en persona, ni tampoco conocimos al Señor Jesús en persona, pero podemos conocerlo a través de lo que Él nos dejó a nosotros, de su testimonio. Porque no importa conocerlo en persona. Lo que nos importa es conocer su carácter. Por eso que la Sagrada Escritura no tiene importancia cómo era Jesús físicamente. Da lo mismo. Cuando Cristo vino a esta tierra, no me quedaba la menor duda que no era atractivo físicamente. Porque su belleza, la belleza de Cristo, la hermosura de Jesús, consistía en su ser, en su manera de ser, en su carácter, en su vida. Eso era lo que atraía a las personas. Siempre tenía una palabra de amor, de consuelo, de misericordia. Era una persona que con sus solos actos, ¿no es cierto?, Él reflejaba a su Padre, que es grande en misericordia. Eso tenemos que conocer de Jesús, ¿vale? Bien, así que el versículo 2 dice, para que sean consolados, para eso es la cartita, para que las iglesias sean consoladas, para que sean consoladas sus corazones, unidos en amor, que ya sabemos ya que el principio del amor es el principio que funda la ley de Dios. Si usted lee los 10 mandamientos allá en Éxodo 20 y que después confirma el Señor Jesús, los primeros 4 mandamientos de los 10 tienen que ver con amor a Dios. Y el amor se expresa en la obediencia, en la lealtad. Y los siguientes 6 mandamientos dicen relación con el amor al prójimo. Por eso es que cuando a Jesús le preguntaron, bueno, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Jesús no nombró los 10,
porque no había necesidad de hacerlo, se entendían asumidos. Él simplemente se refirió a los principios que fundan esa ley: amor a Dios y amor al prójimo. Así que Jesús no cayó en estar nombrando a cada uno, sino que simplemente nombró los principios que fundan esa ley de amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma. Y el segundo es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los dos principios del amor que fundan toda la ley. Así que en el fondo el Señor Jesús, cuando le preguntaron cuál de los 10, cuál de los mandamientos, en el fondo dijo: todos. Todos son importantes. Así que acá dice el versículo 2: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. La iglesia es una iglesia que entiende, no es una iglesia en confusión. La verdadera iglesia de Cristo es una iglesia inteligente, formada, educada, que sabe lo que dice la Biblia, y por lo tanto estamos preparados para enfrentar a un falso maestro o a un anticristo. Ya me estoy adelantando. A fin de conocer, noten, dice la palabra entendimiento, a fin de conocer. La palabra conocer es gnosis, conocimiento, pero sabemos que en la Biblia es más que gnosis, es epignosis. Es decir, no solamente un conocimiento superficial, sino un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. A fin de conocer el misterio. Notaron que el objetivo de Pablo es que la iglesia conozca el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ya sabemos que el misterio lo leímos, ¿vale? Del misterio, versículo 3. En quien están, noten, el Padre y el Hijo, están escondidos, por eso es un misterio, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En la medida que el creyente más y más conoce el carácter de Dios, más y más adentrará en los misterios de Dios. Y esto lo digo para que nadie se engañe. Por eso es que es importante conocer el misterio de la piedad. ¿Para qué? Para no ser engañados. Cuando estudiamos sobre el anticristo, los días lunes, cuando estudiamos sobre el anticristo vamos a comprender por qué Juan advierte a la iglesia sobre los anticristos o el anticristo. Porque quienes acepten a un anticristo o a varios anticristos es porque no han conocido el misterio de Dios. Para no ser engañado por los anticristos hay que adentrarse en el misterio de Dios. Esa es la clave para no ser engañado por los falsos maestros o los anticristos. Acá dice, no lo digo yo, versículo 3, Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo, conocimiento, Colosenses 2:3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Cuando usted tenga la oportunidad de ir al texto original o ir a otra versión bíblica, yo recomiendo la versión de Jerusalén, que tiene una transcripción del griego al español bastante precisa, un poquito más que la Reina Valera. Por eso yo siempre recomiendo para estudiar la Biblia Reina Valera como base, pero complementen con Biblia de Jerusalén, porque tiene una traducción muy limpia, muy fina, muy exacta del griego. La Reina Valera también. Lo que pasa es que los conceptos españoles, hispánicos,
suavizan un poquito el texto y la Biblia de Jerusalén es como más espontánea, como más directa, ¿vale? Cuando dice acá que nadie os engañe con palabras persuasivas, hay versiones que dicen con palabras enredadas. Con palabras enredadas, es decir, con palabrería que no tiene mucho sentido, impresionan, pero no tienen mucha hilación, no tienen mucho sentido, son palabrerías, perdonen la palabra, perdonen lo vulgar, pero son como medias engrupientas, perdonen la palabra, los que son chilenos van a entender acá, son medias engrupientas, así, medias que son agradables, suenan bonitos, amén, 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 pero nadie tiene idea de qué está hablando el que habla y lo que está transmitiendo, ¿verdad? La verdadera enseñanza bíblica es la que concuerda, tiene sentido y concuerda con el sentido general de la Escritura. No hay contradicciones, ¿vale? Bueno, podríamos profundizar un poquito más con esto de las palabras persuasivas. A ver, un ejemplo. ¿Se acuerdan? Bueno, los que estudiaron Gálatas acá conmigo, en el capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice, ¿quién os...? A ver, vamos allá. Vamos para allá, a ver, Gálatas capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Gálatas. Vamos a aprender, pues estamos aquí para aprender. En vez de estar mirando otra cosa de repente en la tele, bueno, miremos acá, escuchemos esto que es mucho más instructivo. Mire, Gálatas capítulo 1, en el versículo 6, Pablo se toma la cabeza. Gálatas 1:6. Pablo se toma la cabeza porque no puede creer lo que está pasando con los hermanitos de Galacia. Noten. Gálatas 1:6. Busquen por ahí. Busquen por ahí mientras yo me tomo aquí un trago antes que se me seque la boca. Bien. Gálatas 1:6. Miren cómo se expresa Pablo. Es una cosa maravillosa. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, no que hayan personas, no que hubieron personas que escribieron otro evangelio, no. ¿Por qué Pablo dice otro evangelio? O sea, evangelio diferente. ¿En qué sentido diferente? Versículo 7. No que haya otro. O sea, no que alguien escribió una falsificación de evangelio. No. El mismo evangelio. Sino que haya otro. Sino que haya algunos, acá están los falsos maestros, los engañadores, que perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. No que alguien escribió otro evangelio. No. El mismo evangelio, pero lo estaban enseñando torcidamente. Ese es el tema. Entonces Pablo en Colosenses, ¿qué dice? Adentrémonos en el misterio de la piedad. Cuando profundizamos en el misterio de la piedad, estamos vacunados, perdón la palabra, estamos vacunados contra los engaños. Nadie nos va a pasar gato por liebre porque no solamente conocemos desde el punto de vista intelectual, sino que hemos tenido una experiencia con el misterio. ¿Vale? Ok, volvemos con los Colosenses entonces. Disculpen haberme alejado, pero era necesario darles un pequeño ejemplito ahí para ampliar un poquito la idea. ¿Ya? Vale, entonces Colosenses 2:4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, ¿qué quiere decir esto? Yo me he encontrado con algunos que dicen, ay, Pablo tiene que haber sido arrebatado en alguna parte porque está ausente en el cuerpo. Se fue volando para alguna parte. Bueno, no quiere decir eso. ¿Vale? Cuando dice acá, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, ¿qué quiere decir eso? Aunque no estoy presente con ustedes en Colosa, sino que estoy preso. Eso es lo que hemos estudiado en el contexto, ¿no? Todo lo que padezco y las aflicciones por causa de vosotros. Pablo está preso. Pablo no está presente en Colosa. De hecho, Pablo nunca fue a Colosa. Entonces Pablo dice, el 5,
Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, o sea, físicamente no estoy con ustedes, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. ¿Qué quiere decir con en espíritu? ¿Que andaba un fantasma de Pablo volando por ahí en Colosa? No, tampoco. Espíritu, acá en la Biblia quiere decir en sentimiento, en actitud, ¿no es cierto? De corazón estoy con ustedes. Es como cuando tenemos la noticia que ha fallecido alguien y está lejos, nosotros llamamos por teléfono a esa persona, ¿no es cierto? Mira, no he podido ir porque estoy en otra ciudad, estoy en otro país, supe lo que pasó, pero estoy contigo, ¿no es cierto? Te acompaño en el dolor. Claro, no estoy físicamente, pero estoy asintiendo, estoy, ¿cierto?, presente en sentimiento, acompañando el dolor de esa persona. Lo mismo Pablo dice acá, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome. Claro, que él recibía noticias, ¿verdad? Gozándome y mirando vuestro buen orden. Este es un halago que le hace Pablo a los colosenses. Podían tener muchos defectos, pero una cosa bonita que tenían los colosenses que eran ordenaditos. Acá dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. A pesar de que habían falsos maestros y engañadores dando vuelta por ahí, los colosenses se habían mantenido firmes. No tambalearon como tambalearon los hermanos de Galacia. Eso, andaban bien. Llegaron los judaizantes y comenzaron a tambalearse. Y Pablo tiene que escribirle, estoy maravillado que vosotros habéis movido de la fe. Pero los colosenses no, estaban firmes. Pablo lo alaba. Versículo 6, y vamos terminando. Por tanto, y este por tanto es como diciendo, ya para cerrar el discurso, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. En otras palabras, voy a parafrasear un poquito. Ya que tengo buen testimonio que ustedes están firmes en la fe de Cristo, sigan igual, sigan tal cual, sigan, no se muevan para ningún lado, sigan como están nomás, van bien encaminados. Pero quiero resaltar algo acá. Pablo les dice, andad en Él. El andad es lo mismo que decir caminar. ¿Y qué quiere decir caminar? Vivir. Vivir. La vida cotidiana, la vida diaria. Manténgase en la vida diaria, en su constante caminar, en su constante vivir. Manténgase igual en Cristo. La palabra andar significa la vida. Vivamos en Cristo. Vivir en Cristo significa vivir obedeciendo a Cristo. Y ya dijimos que el resultado de vivir en Cristo es la santificación, la perfección. En otras palabras, vivir en Cristo es vivir en una constante victoria sobre el pecado por la fe en Cristo. La vida del creyente tiene sentido cuando luchamos y alcanzamos la victoria por la fe en Cristo. Cristo nos da poder para iniciar la vida de creyente y Cristo nos da poder para continuar o andar como creyente, a fin de que cuando llegue el tiempo podamos obtener y ver concretada la esperanza de gloria. Es un proceso, es un caminar, es un andar. Por eso que Pablo les dice acá, el 6, Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y ya está terminando la transmisión, ¿eh? Si se corta, lo dejamos hasta acá nomás, ¿vale? Pero sigamos. Andad en Él. El 7, el último. ¿Cómo tenemos que andar? ¿Cómo tenemos que andar? Arraigados. Arraigado viene de raíz, no moverse. Y sobre edificados.
Hay que seguir construyendo, creciendo, formándose. No basta con aceptar al Señor Jesús una vez en mi vida. Hay que seguir creciendo. Por eso que dice acá, reedificados. Re quiere decir sobre, otra vez, de nuevo, repite. Cada día debo nacer nuevamente en Cristo. Porque si yo me descuido, comienzo a desanimarme. Y otra vez empiezo a sentir el olor de la pasta base, del Chivas Regal, empiezo a pensar otra vez salir con los amiguitos. La fe comienza a debilitarse. La única manera de no caer es estando diariamente en Cristo, porque Él me fortalece. No dice la Escritura, no promete la Escritura que no caeremos jamás si estamos en Cristo. Último versículo y nos vamos para la casa. Último versículo. Pues ya terminamos ya ahí ya Colosenses. Que no me acuerdo dónde está, así que voy a usar al pastor Google para que me ayude. Ya, segunda de Pedro 1:10. Con eso terminamos. Con eso terminamos, queridos hermanos. Ah, no, faltó leer el versículo 7, pero vamos a segunda, a segunda de Pedro 1:10. Por favor, segunda de Pedro 1:10. Rapidito. Quien difunde el Evangelio e ignora la experiencia de la santificación, la perfección de la vida, está predicando un evangelio torcido, incompleto, porque le está sacando un elemento al que es parte integrante del evangelio. Y yo, como siempre le he compartido a mis alumnos, si sacamos el mensaje de la santidad y la perfección del carácter por la fe en Cristo, lo que promovemos es un cristianismo de mala calidad. Estamos perpetuando el mal testimonio cristiano. Bien, entonces dice en 2 de Pedro 1:10, dice así en el nombre del Señor Jesús: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme, como dice Pablo Colosense, firme vuestra vocación y elección por Cristo. Porque haciendo estas cosas, haciendo acción, no caeréis jamás. Por eso que Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Porque Cristo tiene poder. Quien dice que no puede vencer el pecado, está diciendo que Cristo no tiene que la sangre de Cristo no tiene suficiente poder para hacernos victoriosos sobre el pecado. Y por lo tanto, la muerte en la cruz fue vana. ¿Para qué derramó su sangre en la cruz si no se puede vencer el pecado? Bien, y cerramos entonces con el versículo 7, que nos quedó un cachito ahí. Colosenses 2:7, con eso terminamos. Arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿De qué importante la instrucción bíblica? No solamente de los pastores, de todos. Ojalá todos reciban esa instrucción bíblica, del obispo para abajo, hasta la hermanita, el hermanito más humilde de la banca, de la congregación. Ojalá tuviese un entendimiento bíblico cabal, ojalá. Porque sería, cada integrante de la iglesia sería tremendo instrumento de Dios para abrir los ojos y enseñar y explicar las cosas de Dios al mundo. Ojalá. El otro día hablábamos con el pastor Richard de que qué lindo sería que cada congregación, o se juntaran las congregaciones y fundaran universidades, fundaran
institutos, fundaran escuelitas bíblicas y le ofrezcan estudios bíblicos a sus congregaciones. Claro, congregaciones cultas, congregaciones educadas, formadas. Acá mismo con los alumnos, ¿cuántos mitos hemos explicado acá con la palabra de Dios? ¿Cuántas cosas que uno cree que son así porque las repite y no es lo que dice la Biblia? ¿Te acuerdas cuando estudiamos la letra mata? ¿Te acuerdas? Y estudiamos a qué se refería la Biblia cuando Pablo decía la letra mata. Lo que cree el colectivo, supuestamente, la tradición, la costumbre, pero lo que quiere decir Pablo cuando dice la letra mata. Y así nos vamos a encontrar con textos increíbles. ¿Vale? Por eso, se adora mal porque se ha aprendido mal. Y lo peor es que tampoco hay interés en formarse. Es lo que yo veo a mi alrededor. Bueno, terminamos el 7, Colosenses 2:7. Habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia. Eso de abundando en acciones quiere decir frutos. Los que están en Cristo y crecen espiritualmente abundan. Dice en acciones de gracias. ¿Ok? ¿Qué quiere decir acciones de gracia? Quiere decir que en nosotros se va desarrollando una actitud de agradecimiento constante. Constantemente damos gracias al Señor. Eso es actitud de acción de gracia. Cuando lean ustedes la Biblia, acción de gracia, con acción de gracias. Acción de gracia quiere decir constantemente dar testimonio dando gracias al Señor. O sea, evidenciar, que se note, reconocer, tener siempre una actitud de gratitud frente al Señor, ¿verdad? El que está en Cristo, todas las cosas le resultan para bien. Y en nosotros se va desarrollando un sentimiento de agradecimiento constante, ¿vale? Por eso a veces las congregaciones dan la oportunidad, ¿eh? Seguramente los pastores que están acá eso lo saben bien, porque las congregaciones a veces se da la oportunidad, ¿no es cierto? Alguien quiere dar un agradecimiento, ¿no es cierto? Entonces hay personas que sienten gratitud por cosas que han pasado y se les da la oportunidad que expresen su gratitud. Eso es muy bonito en la iglesia, porque el que es visita o es nuevito en la iglesia escucha esos testimonios, se animan. Es muy bonito eso. Así que en ese sentido Pablo acá dice, pues enseñando y abundando en acciones de gracia. Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Hoy ha sido una versión extended mic de los estudios, pero lo hice a propósito porque estoy atrasadito con este curso. Me van a retar varios, bueno, ya me han retado ya. Pero bueno, ya les he dicho que lamentablemente han sucedido cosas en mi vida que me han hecho, han obstruido mi trabajo, pero ya nos estamos poniendo al día. Así que pues yo les agradezco a todos los que han estado presentes, en especial a mi pastor Ricardo, los pastores presentes, mi pastora, hermana María, les agradezco mucho su presencia, me honran. Y como siempre, pues estoy para servirles. Quien quiera ahí escribirme o conversar, no tengo ningún problema. Están invitados para el próximo miércoles. Ojalá puedan el próximo miércoles adelantar clases para poder terminando ya Colosenses, porque ahí se viene Apocalipsis. Y ese sí que va a estar bueno. Ese sí que va a estar bueno, Apocalipsis. Las 7 iglesias del Apocalipsis. Va a estar muy entretenido. Así que si alguien tiene alguna pregunta, una consulta, mi pastor, si alguien tiene allá algún comentario, con mucho gusto dispuesto a responderle. Si no, vamos cerrando nomás. Se cortó. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica, clases bíblicas grupales o personalizadas, curso de formación cristiana para pastores y congregaciones, seminarios y conferencias magistrales, asesoría y orientación,
clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei. Ratio et Revelatio.